Un saludo a todas y todos que están siguiendo estas videoclases. En este caso seguimos con el tema de la Guerra Fría. Vamos a completar el tema en esta sesión de ahora. Podríamos titularlo Más allá de la Guerra Fría. Y interesa incluir esta temática porque justamente se ha impuesto mucho una visión tradicional de que la Guerra Fría terminó con la derrota del bando soviético, es decir, el capitalismo en Estados Unidos triunfaron, Ronald Reagan había triunfado en la confrontación con la Unión Soviética, y que el hundimiento, el colapso de la URSS implicaba entonces la derrota de ese bando, y por lo tanto la Guerra Fría había terminado con la victoria del mundo occidental, con la victoria de Estados Unidos. Lo cual ya hemos venido insistiendo es falso, no solamente por las fechas de que ya había terminado unos años antes, sino que realmente la Guerra Fría venía en un proceso de irse como desactivando, ¿va? Irse como debilitando, flexibilizando. Lo ponemos con una tesis de tipo dialéctico. La Guerra Fría culminó negándose a sí misma, y eso sería en esta última etapa llamada perestroika o cooperación entre sistemas. A partir del año 86 se revierte la carrera armamentística y es al contrario. En vez de seguir produciendo y almacenando armamento estratégico, sobre todo armamento nuclear, empieza a ser destruido de mutuo acuerdo con observadores de ambos bandos, ¿verdad? Y llega a ser 10.000 ojivas nucleares cada parte las que destruyen, proceso que se interrumpe por el hundimiento, por el colapso de la Unión Soviética. Pero ese colapso tuvo sus razones internas, básicamente internas. No es fruto de la política de Estados Unidos o de la estrategia de Ronald Reagan. Y por lo tanto, sí debemos abordar, aunque sea de una forma rápida y esquemática, por qué y cómo la perestroika fracasó dentro del país. La perestroika se impone a nivel de la relación internacional, en la escena internacional, y realmente culmina la Guerra Fría como una cuarta y última etapa. Pero dentro del país, tanto la perestroika, es decir, reestructuración, una reforma profunda que Gorbachev calificaba de revolución dentro de la revolución, como la política glasnost que acompañaba la perestroika, transparencia en definitiva, lucha contra la corrupción, con llamados a que el resto de la población participara activamente, denunciando, proponiendo, ¿verdad? Y de alguna forma activándose contra toda la serie de abusos y de corrupción que venían produciendo. Claro, tiene un gran problema ya de inicio, de entrada, ¿va? Y es de que quien llama a la perestroika, quien llama a esta revolución dentro de la revolución, es el secretario general del partido. Y habría que preguntarse, bueno, una revolución tiene sus propios fines, pero también se hace contra algo, contra alguien. ¿Contra quién tenía que hacerse esa revolución? Y la respuesta es muy obvia. La revolución tenía que hacerse contra el propio partido. Son las estructuras del partido, ¿no? Y una gran mayoría de sus funcionarios, que se han vuelto piezas de esa burocracia estatal, se han convertido en una especie de casta, ¿verdad? No propiamente clase social, pues no son dueños directamente, pero una especie de casta, que es una élite dentro del Estado, una casta burocrática, bueno, si se quiere, semejante a los funcionarios del emperador en la antigua China, ¿verdad? No es una clase feudal, no son propietarios de nada, sino que gozan de una serie de privilegios por el cargo que ostentan, lo cual vuelve a cada uno de los burócratas mucho más sumisos y leales a esa estructura burocrática. Bueno, algo de eso ha pasado, y con gravísimos costos en cuanto a la ineficacia de aquella planificación estatal, porque en la práctica cada uno de los burócratas trata de cumplir las metas, lo que se le está exigiendo, al menos sobre el papel, al menos en los informes. Y llega un momento donde no hay un sistema de contabilidad que sea fiable, y realmente lo que están presentando las diferentes empresas de cuáles son las metas que han cumplido, qué necesitan para el siguiente año, todo está inflado. Ninguna de las cifras es correcta, ninguna es verdadera. Cada uno de los burócratas, que se yo, pide el doble de insumos de los que realmente va a ocupar, ya partiendo de la base del supuesto de que le van a entregar la mitad de lo que pida.
está pidiendo el doble, entonces el de más arriba, el que decide cuánto se le va a proporcionar, ha inflado la cifra, por lo tanto le voy a dar la mitad de la mitad de lo que está pidiendo. Y entonces todo empieza a desajustarse, y claro, en la medida que son varias décadas, son prácticamente 70 años los que ha durado esa forma de capitalismo de Estado, de capitalismo burocrático, resulta que la economía se empieza realmente a desajustar, a volverse una ineficacia tremenda. No solamente sigue habiendo una explotación muy fuerte de la mano de obra, la clase obrera está muy lejos de tener el poder y ser unos privilegiados dentro de ese sistema mal llamado socialismo, socialismo real, realmente capitalismo de Estado, pero sobre todo la ineficacia de esa economía burocratizada. Es decir, que el tema de la corrupción que pretendía enfrentar Gorbachov era realmente un problema muy central, pero no surge de una revolución desde las masas, una revolución contra el partido, ni tampoco Gorbachov es un Lenin para lanzar y dirigir una revolución y exponerse a los riesgos. Tampoco es un Mao Zedong, que de alguna forma en la revolución cultural sí impulsa el desarrollo de una auténtica revolución, movilizando a los jóvenes, etc., pero en contra del partido, en contra de la dirigencia y los cargos claves del partido. Gorbachov no se va a atrever a tanto, y eso sella el fracaso de esa política. En definitiva, las masas no van a acompañar porque desconfían mucho, y podríamos de alguna forma detallarlo para entender mejor y separar un poco. Es decir, hay un sector de la población que desde un inicio se pone en contra de la perestroika, no acepta ese discurso, desconfía mucho y cree que eso va a debilitar al socialismo o va a debilitar a la sociedad, o es una serie de innovaciones que no se saben a dónde conducen. Entonces, así de entrada, no toda la población recibe con simpatía y de buen grado el llamado que hace con la glasnost y la perestroika. No solamente a la burocracia, sino también a nivel de masas hay un sector importante que está en contra. Pero de los que ven con simpatía el planteamiento, las ideas de la perestroika, también hay que diferenciar. Habría que diferenciar. Hay un sector que ve bien la perestroika, pero que no confía en ella y que piensa que es una trampa. Desconfía del propio Gorbachov. Ya en el pasado había algún momento de apertura, pero que después se vuelven a cerrar los espacios. Hay un sector que piensa que este funcionario que ha ido escalando posiciones dentro del partido, bueno, es muy dudoso de que sea sincero en esos llamados a reestructurar todo, a que la gente denuncie. Entonces hay una parte importante de la población que cree que esto es un truco, una trampa, para que los que realmente denuncien y se van a exponer, después van a ver unos listados, unas listas negras de esos que se han atrevido a creer en ello, ¿verdad? Entonces simpatizarían con la Gorbachov, pero no creen que sea cierto, creen que es una trampa. Otro sector sí le cree a Gorbachov, sí cree que él es sincero y que él quiere que la perestroika se desarrolle y que llegue a buen término, pero desconfía de que Gorbachov pueda imponerse sobre el sistema. Es aquel sector que cree no le van a dejar, más adelante lo van a sacar del poder, va a terminar mal, y los que nos hayamos comprometido en apoyar esa política vamos a pagar fuertes consecuencias por ello. De forma que a Gorbachov solamente va a conseguir el apoyo de un cuarto sector, que en un inicio es bastante reducido, después va a ir tal vez incrementando poco a poco, pero en fin, las fuentes que tenemos, sociólogos, politólogos, historiadores de la Academia de Ciencias de la propia Unión Soviética, nos hablan que ese sector en realidad resulta minoritario en esos primeros años, que es el sector que sí confía en Gorbachov y que sí cree que va a lograr doblarle el brazo al sistema, doblarle el brazo a la burocracia. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta y que es la que va a provocar finalmente colapso es la división de las fuerzas. En un inicio, podríamos decir, confluyen Gorbachov y Yeltsin, ¿va? Como las dos máximas figuras. Yeltsin, una figura que ha sido crítica con el sistema y que pagó las consecuencias, fue represaliado, ¿verdad? Ya no siguió ascendiendo dentro del partido, lo han mandado embajador a Canadá, y ahí es donde Gorbachov lo va a conocer estando él en Canadá. Realmente las ideas de Yeltsin son muy parecidas a lo que después va a lanzar Gorbachov, siendo ya secretario general Gorbachov. Entonces, digamos, el gran ideólogo es Yeltsin, aunque el exponente y el propulsor es Gorbachov. En un momento dado, más adelante, Yeltsin va a presidir el Parlamento,
¿verdad? La fuerza política que ha organizado, el partido que lo ha organizado, logra la mayoría en el Parlamento, mientras que Gorbachev es el líder del poder ejecutivo, va, el jefe del ejército, jefe de Estado, jefe de gobierno, pero el jefe del Parlamento, en ese proceso de democratización, es Yeltsin. En un inicio, Yeltsin y Gorbachev están claramente de acuerdo, ¿va? Son aliados, ¿va? Juntos están enfrentándose a esa forma de socialismo autoritario, de socialismo burocrático, y ambos están por la perestroika, es decir, por la democracia, por la democratización. Pero a medida que el proceso avanza, empieza a distinguirse corrientes. De los que están por la perestroika, algunos empiezan a plantear que lo que se necesita es una democracia tipo occidental. Lo que tiene que hacer la Unión Soviética es pasarse al capitalismo. Incluso algunos empiezan a teorizar la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique en 1917 fue un gran error. Hay que corregir eso. Lenin se equivocó. No era posible el socialismo en un solo país, no era posible, no era siquiera deseable. La herencia es este gran desastre económico y social que tenemos en la Unión Soviética. Democracia, la democracia que existe en el mundo, esa que sí conocemos, esa democracia real. Y por lo tanto plantean como que fuera una corriente más radical, la que quiere romper no solamente con aquel pasado estalinista, sino también con ese pasado de socialismo burocrático, plantean democracia capitalista. Muy pronto se mira que Yeltsin comparte estas posiciones, mientras que Gorbachev sigue insistiendo, perestroika no es la renuncia al socialismo. Perestroika va a significar más socialismo. Esta es una revolución dentro de la revolución. Necesitamos actuar como Lenin en estos tiempos. Hay que defender el socialismo. Y empieza claramente a enfrentarse las dos corrientes. La que está por un socialismo democrático, que sería la corriente que representa a Gorbachev, y la que está por una democracia capitalista, por romper con el sistema, con cambiar el sistema. Y entonces de pronto empiezan a cambiar las alianzas. Ya pues con los acontecimientos se va a ver con mayor claridad, y aquí también tenemos una deuda de análisis muy grande con uno de los científicos de la Academia de Ciencias de la URSS de aquel tiempo, Iva Maidani, ¿va? El cual, por cierto, pues se hizo incluso amigo personal de Shafiq Hamdan. Le publicaron en la revista Envío en Managua una larga entrevista y un artículo de análisis donde él cuenta un poco cómo ha sido ese cambio de correlaciones y cuál es la situación de contradicción a la altura de 1990. En algún momento la nueva alianza es la coincidencia de los que están por el socialismo, los que estamos por el socialismo. Uno es un socialismo burocrático, represivo, autoritario, sí, pero socialismo. Gorbachev también quiere defender el socialismo, quiere reformarlo, quiere democratizar, pero está por el socialismo, y la contradicción principal sería con Yeltsin y todos los que le sigan, que cada vez son más, que lo que quiere es romper con el sistema y pasarse al mundo capitalista, una democracia occidental. Y es así como de pronto aparecen los acontecimientos bastante opacos y confusos en un inicio, que después con el paso de los meses van a ir agarrando más claridad, del golpe de Estado del mes de agosto de 1991. En diciembre es que viene el colapso, pero en agosto lo que se precipita es un golpe de Estado supuestamente contra las autoridades, es decir, contra el propio Gorbachev, solo que Gorbachev no está en la capital, está de vacaciones y está en el sur del país, en una dacha, en una casa de descanso. Quien sí está en la capital es el jefe del Parlamento, que está dentro del Parlamento cuando se da la movilización de las fuerzas militares que rodean el Parlamento. Y hay un impasse porque hay fuerzas también militares que están protegiendo el Parlamento y son rodeadas por las fuerzas golpistas. Supuestamente un golpe contra Gorbachev, pero después se sabrá, realmente Gorbachev no ha sido capturado, no ha llegado el ejército a la dacha, no ha sido molestado en absoluto, ¿verdad? Es decir, va a aparecer bastante claridad en que Gorbachev ha participado en la conspiración. Un golpe que hubiera supuesto, pues, como mínimo la captura, o a saber si la ejecución o el asesinato de Yeltsin y de muchos de sus seguidores, ¿verdad? Poniéndole entonces punto final a eso, pero que no hubiera aparecido ante la opinión pública, ni siquiera la opinión pública interna, como algo que estaba haciendo Gorbachev, sino los golpistas, estos sectores duros del ejército, supuestamente habían hecho una gran limpia de todos los seguidores
de Boris Yeltsin y todos los que estaban por romper con la tradición socialista, y más adelante posiblemente Gorbachov hubiera regresado al poder, pero sin aparecer con las manos manchadas de sangre, no como el represor, sino como el que ha sido víctima de un golpe. Una maniobra muy maquiavélica, podríamos decir, ¿va? Muy inteligente también, pero que va a salir mal. Sale mal en buena medida por la valentía con la que enfrenta Yeltsin y también las dudas que tienen esas fuerzas golpistas, al menos las que están dirigiendo el operativo, que ante la resistencia de Yeltsin, que se niega a rendir, está rodeado también de fuerza militar, están al borde ya de una confrontación, y Yeltsin en un momento dado, viendo también esas vacilaciones, se encarama una tanqueta y se echa un discurso que está siendo transmitido directamente a la población, denunciando el golpe, va y diciendo que va a resistir, haciendo el llamado a la ciudadanía que acuda a defender al Parlamento, que acuda a defender la democracia. Y sí, mucha masa popular acude a defender a Yeltsin, a defender la democracia y la legalidad. En definitiva, se está produciendo entonces en la Unión Soviética una revolución democrática similar a la que en diferentes países del tercer mundo, de América Latina, propio incluso de El Salvador, Nicaragua, etcétera, revoluciones democráticas, ¿verdad?, con un gran protagonismo popular. Esto es lo que realmente derriba el socialismo, tanto en Europa del Este como en el caso de la Unión Soviética. Y realmente sí va a durar la situación unos pocos meses más. Gorbachov regresa a la capital, pero ya muy rápidamente pierde todos los mecanismos de poder, y ya para el mes de diciembre es que es finalmente apartado del poder Gorbachov, y Yeltsin proclama el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dejan de ser socialistas, dejan de ser soviéticas, dan la libertad a las diferentes repúblicas que decidan si van a seguir con Rusia o no, ¿verdad? Les da ese derecho a autodeterminación, y así como 14 de ellas se separan y la Federación Rusa pues va a reducirse mucho en tamaño. Se entra a una etapa donde Rusia pasa a ser una democracia, pero además una democracia capitalista de una forma obviamente muy corrupta, muy turbia, porque si por 70 años no había habido empresa privada, no había empresarios privados, no había en principio capitalistas o millonarios que pudieran comprar las empresas. Es decir, que quien se apodera de ellas son los burócratas, los gerentes, en fin, los altos cargos de partido que estaban frente de ella, que de pronto aparecen como los dueños, ¿verdad? Un grupito de ellos aparecen como los socios propietarios, ¿verdad? En un proceso que también en otras partes se ha repetido. Aquí no hubo una toma del poder por parte del FMLN, pero hubo movimientos semejantes, ¿verdad? Donde algunas instituciones o empresas del FMLN que estaban al servicio del partido, que eran del pueblo, pero el momento después de los acuerdos de paz, que sé yo, Radio Venceremos, por ejemplo, ¿verdad?, pasa a ser inscrita en el en el registro de comercio, va como empresa privada, va, se legaliza y aparecen ahí 7 personas, dirigentes todos del ERP, como los propietarios de Radio Venceremos. Ha dejado de ser del pueblo, ha dejado de ser del FMLN como tal o de un colectivo, y pasa a ser, ¿verdad?, 7 individuos, ¿verdad?, exdirigentes izquierdistas, exdirigentes revolucionarios, lo que ahorita aparecen como los dueños, como los burgueses. Claro, en una escala muchísimo más grande, así como aparecen esas grandes fortunas millonarias en la Unión Soviética, y que el periodo de Yeltsin va a ser ese de mucha confusión, ese trasladarse del socialismo burocrático a esa democracia corrupta, ese capitalismo corrupto de amiguetes, de corrupción, que finalmente se va a estabilizar con la llegada, con el apartamiento de Yeltsin, que además se va a descubrir es un gran alcohólico y realmente todo ese su periodo tiene unos grandes bandazos, hasta que aparece la figura de Vladimir Putin, un antiguo agente de la KGB, de alguien que había estado muy comprometido con el antiguo régimen, pues desde luego alguien con una personalidad muy fuerte, con mucha decisión, y que va a lograr poco a poco hacerse con las riendas del poder político y encaminar a Rusia a recuperar parte del poderío económico y del poderío político como potencia en el mundo, que es lo que después de 20 años en el poder tenemos en la Rusia de ahora. Desde una Rusia que ha recuperado mucho de ese poder, de ese prestigio, alrededor de una figura muy central,
¿verdad?, que pone muy en cuestión ese carácter democrático del régimen, pero bueno, una figura autoritaria dentro de las largas tradiciones desde tiempos del zar, después prolongada por el estalinismo. Eso es lo que hoy tenemos. Bueno, pues con este breve análisis culminamos con esa temática, esas 3 sesiones dedicadas al tema de la Guerra Fría. Ha sido un gusto estar con ustedes.